Bienvenidos y bienvenidas a nuestra Universidad de las Ciencias Pedagógicas Insigne José Barona. Es un placer para nosotros tenerlos en nuestra universidad. Permítanme presentarles los miembros de nuestra institución que van a compartir con ustedes en la mañana de hoy. La vicerrectora primera, doctora Yanelín López Rodríguez, la vicerrectora, doctora Josefina Piñón González, el doctor José Ron Galindo, la doctora Emma Giver, decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Nos acompañan además el doctor José Luis García Cuevas y el doctor René Hernández Hernández, funcionarios del Ministerio de Educación Superior. Acompaña la doctora María del Carmen Fernández Morales, directora de posgrado, el doctor Enrique Cejas, director de Ciencia, Tecnología e Innovación, la doctora Dalia Herrera Serrano, que dirige la organización política en nuestra universidad, el doctor Rafael Bosque, que es el director del Centro de Estudio para la Educación Ambiental, la doctora Amparo Osorio, miembro también, o sea, integrante de este grupo de desarrollo, la doctora Marta Uralde, directora de Extensión Universitaria en la institución, y la que les habla, la doctora Mercedes Mora Carnet, directora de Relaciones Internacionales. Bueno, ya había presentado anteriormente a algunos de ustedes, también la doctora Marta Neuville Morris, decana de nuestra Facultad de Lenguas Extranjeras. Ulrike, yo soy la representante del Servicio Alemán de Intercambio Académico aquí en La Habana. Mi nombre es Bernardo Schnetter, soy sociólogo y de la Universidad de Bayreuth. Que también soy parte de la delegación de Bayreuth, me llamo Karin Birner, soy lingüista del alemán. Yo soy Sonia López, soy la asistente del presidente de la Universidad de Bayreuth y estuve coordinando el viaje. Sí. Mi nombre es Stefan Leibler y soy el rector de la Universidad de Bayreuth. Y es un gran placer estar aquí. My name is Franz Vogner. I'm the director of the Center of Science and Math Education. Math? Science and Math Education. Ok, entonces la ciencia matemática, director de esa área de esa institución. And my name is Eckhard Nagel. Eckhard Nagel. I'm a physician. Okay. I'm the director of the Institute for Medical Management and Health Science. Es médico, director del área esa de medicina de esa institución. Esa es su especialidad también. Entonces, les propongo, antes que el doctor haga su presentación, que la doctora Yanelín López, nuestra vicerrectora, explique brevemente nuestra universidad. So she's going to give us some information about our university, and that's maybe the introduction of what is going to happen. Bueno, primero es un placer recibirlos a todos en nuestra alta casa de estudios, que es una universidad rectora de las ciencias pedagógicas en el país. En nuestra universidad se estudian 28 carreras. En plan de estudio E, que es el plan de estudio que es vigente, hay 24 y de ellas rectoramos 11 a nivel nacional. Nosotros tenemos una trayectoria
que en este año cumple 55 años de fundada nuestra universidad. Es un placer, además, celebrarlo también en el marco del 500 aniversario de nuestra Habana. Por tanto, le teníamos previsto para que tuvieran una mirada inicial de qué se hace y cómo es la vida de nuestra universidad en un material audiovisual muy corto que les propongo como inicios, ¿verdad?, de este intercambio, para, bueno, que un poco vean la extensión. Nosotros estamos enclavados, nuestro campus universitario es extenso, está enclavado en Ciudad Escolar Libertad, un antiguo campamento militar. Coincidimos, por tanto, con instituciones de todos los niveles educativos, desde el círculo infantil hasta, bueno, la propia educación superior. Todos están representados en este complejo educacional. Es un honor poder estar inaugurando en el día de hoy la cátedra Alejandro de Humboldt y un proyecto de investigación internacional en la línea de la educación ambiental, que va a estrechar la alianza entre ambas universidades y, por supuesto, nos va a permitir iniciar un camino que estamos seguros tendrá muchas acciones, además de las que en el día de hoy estamos iniciando. Yo les propongo, por tanto, darle paso a la presentación de nuestros colegas y, bueno, seguimos el intercambio posteriormente. Bien, estimado doctor José Luis, asesor del ministro de Educación Superior. Estimada vicerectora Janelín, estimada vicerectora doctora Josefina, y estimado vicerector doctor Galindo, estimados señores y señoras, es un gran honor estar hoy con ustedes en la Universidad de Ciencias Pedagógicas. Muchas gracias por la oportunidad de poder hablarles alrededor de Alexander von Humboldt en este año, marcando por las celebraciones de este gran científico y explorador alemán. Al mismo tiempo, Alexander von Humboldt es un personaje sumamente importante para las relaciones entre Cuba y Alemania y precisamente Franconia. Se pregunta dónde está Franconia. Franconia es una región en Baviera, el norte de Baviera, y el centro de Franconia, o de Franconia Alta, es Bayreuth. Vielen Dank von der Universidad. Por tanto, entiendo el interés de nuestras contrapartes cubanas para que les hable alrededor de Alexander von Humboldt en Franconia, un tiempo que le marcó profundamente. En 1092, Alexander von Humboldt viajó por primera vez a Franconia a la edad de 22 años. En ese momento era un asesor de montañas en el servicio prusiano. Su trabajo era obtener información precisa sobre el estado de la minería y la metalurgia en las nuevas provincias francas del Reino de Prusia. En los 5 años siguientes, durante las cuales permaneció en Franconia, Alexander von Humboldt sentó las bases de su trabajo como viajero
de investigación y científico universal. Aunque los puntos culminantes de su inigualable carrera están relacionados con otras regiones del mundo, su carrera comenzó en Franconia, en la región de la actualidad ciudad universitaria de Bayreuth. En 1792, Humboldt ya había completado varias etapas de formación. Además de la cameralística, economía, había estudiado las ciencias naturales, matemáticas y medicina en Frankfurt, Berlín y Göttingen. Después de su formación en la Academia de Minería de Freiberg, sus superiores prusianos enviaron a este joven de 22 años a los antiguos principados de Ansbach y Bayreuth, que pertenecieron al reino de Prusia desde 1792. En las dos provincias de Franconia, Humboldt debía examinar el estado de la minería y otras ramas de la industria. En su extenso reportaje, Humboldt mostró muy claramente que las condiciones en estas zonas de Franconia eran precarias. Este reporte, un primer punto culminante de su trabajo en Franconia, dejó a sus superiores impresionados. Como resultado de este viaje productivo, a Humboldt se le confió la gestión de la industria minería en las provincias de Franconia. En mayo de 1793, Humboldt comenzó su servicio en Bayreuth. Varios hechos confirman el éxito de las actividades de Humboldt en los siguientes años. Por un lado, sus superiores deben haber estado muy satisfechos con el joven. Ya en 1795 fue ascendido a alto funcionario de Montañas. Sus extensas investigaciones en las minas de las provincias de Franconia lo llevaron finalmente a la conclusión de que la minería de metales en las provincias de Franconia volvería a ser rentable. Y Humboldt tenía razón con sus predicciones. Cuando se implementaron las medidas propuestas, tuvieron un efecto. La industria minería en la región de Franconia, de Fichtelgebirge, experimentó un auge considerable y sostenido que duró hasta mediados del siglo XIX. Humboldt también tenía que sus ideas de reforma en la minería de Franconia solo podrían ponerse en práctica si los mineros estaban bien capacitados y motivados. Por lo tanto, creó una escuela de formación para mineros en las provincias de Franconia. Para ello, Humboldt escribió sus propios libros y desarrolló un concepto de enseñanza sorprendentemente moderno. También utilizó recursos personales para poner en práctica su idea. De hecho, al inicio Humboldt financió la escuela fundada en Steben, que es un poco al norte de Bayreuth, de su propio bolsillo. Un éxito. Con éxito. El aumento constante del número de alumnos manifestó la gran demanda de conocimientos sólidos y científicamente fundamentados sobre la minería. A pesar de su trabajo intenso para la industria minería de Franconia, Humboldt aún tenía tiempo para estudios científicos en otros campos. Detrás de sus trabajos realizados en Franconia estaba la pregunta: ¿qué es la vida? La pregunta,
Inicialmente, el principal interés de Humboldt era de la biología. Publicó un trabajo sobre las plantas que pueden existir en los túneles sin luz de las minas. Así, contribuyó al establecimiento de la botánica de las pruebas. Además, Humboldt estaba fascinado por los experimentos sobre la conducción nerviosa. Se dedicó con devoción a este campo, pero también investigó la naturaleza inanimada. Recogió meticulosamente innumerables muestras de rocas y minerales en Franconia. Lo que le llamó particularmente la atención era una montaña magnética en las montañas de Fichtelgebirge. Eso fue el inicio de su interés por el geomagnetismo. El fenómeno le ocupó el resto de su vida. Incluso a una edad avanzada, consideraba su trabajo en este campo como uno de sus logros científicos más importantes. Durante los 5 años en Franconia, Humboldt publicó más de 60 artículos científicos. La característica del trabajo científico de Humboldt es la notable variedad de campos de investigación. No pensaba en categorías rígidas, sino para usar esta experiencia moderna, interdisciplinaria. Para él, todo estaba conectado. En sus 5 años de Franconia se reflejan todas las características del trabajo científico de Humboldt. El impulso incondicional de ir hasta el límite de las propias capacidades en la búsqueda del conocimiento, la enorme carga de trabajo y la voluntad de asumir la responsabilidad social desde la propia posición. En cierto modo, Humboldt vivió su tiempo de aprendiz durante su fase franconiana. El tiempo del maestro incluyó sus actividades en América del Sur y Central, así como en el Caribe. Muchas gracias. Sorry, my Spanish is not so good. I have to talk in English. I will use the opportunity to show what we did in the last 15 years, what could be done in the next 15 years in Cuba. What could be done in Cuba in the next 15 years. 15 or 50? 15 or 50? Oh, 15. That's the age of the beginning. So, what is the center for? El centro entonces es Our university is for students, para estudiantes, for teachers, maestros, for pupils, estudiantes en general, and of course, alumnos y para for science. I will show you Le voy a enseñar example each. ejemplo de cada uno. The students, we have a model program where our students can learn within 9 semesters to become a research teacher. 9 semesters. With specific things. They have to go partly for students in school to learn. Obligatoriamente la escuela aprender. And they learn, and they finish with a Master of Education. Terminan con una maestría en educación. A very specific thing which is just once in Germany. Específica que sucede en Alemania. We
We have an elite study program. Tenemos un programa élite. The best of our pre-service El mejor students, de los que hacen the best have a specific study program. pre-service. Pre-service. Un programa de o sea, anterior a que hayan graduado, a lo que se hayan graduado. Yes, these are the best students. Es que los mejores estudiantes, por ejemplo, They invest 40 instead of 30 credit points. o sea, que tienen 40 en vez de 30 créditos. Se les da, en vez de 30, se les da 40. And therefore, they finish with the Master of Science Entonces and terminan the con la Master of maestría de ciencia y la maestría de educación. Son los mejores. Then the teachers Entonces los maestros do many professional development activities. hacemos actividades de desarrollo profesional bien variadas. For example, Por ejemplo, within this European project en pathway, este proyecto europeo we reached 10,000 teachers all over Europe. tienen 10,000, tienen 10,000 estudiantes. This is another example where we set up a teacher community Tenemos como una comunidad de maestros where you see within 1.5 years the development of such a teacher community all así over ven Europe. como en la comunidad en 1 año y medio se desarrolla, ¿no? And, for example, we did a professional development in CERN, Tenemos exams in CERN in Geneva, okay. where this old gentleman joined us, Chinese is it? where this old man joined us. Este señor, este adulto, que está junto con ellos, Who of you know the name of this ¿quién gentleman? sabe el nombre de esta persona? He received the Nobel Prize Recibió 2013. en el This is Mr. Higgs. 2013 un premio Nobel. Therefore, I have Mr. the What's his name again? Higgs. 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 H-I-G-G-Higgs. Ok, Higson recibió un premio Nobel en 2013. This brought me to the unique experience of having a Nobel medal in my hand. O sea que eso por lo menos tiene la experiencia única de tener este medalla, este premio en su mano. So the next 100 pupils, Pero otro es para los estudiantes, alumnos. for example, we do outreach activities. We have the Wasserschule Oberfranken, which is a water school, Franconia. Ok, es como un programa para los de técnica hidráulica, el agua, sí. So it's a program, They learn everything about water. o sea que aprenden todo relacionado con el agua. Or, of course, we have some math experience where they learn about Tienen también geometry. experiencia en matemática, Or we have our geotechnology lab o sea que tienen también laboratorios de genética, where high school kids can learn donde los high level estudiantes genetics. del preo pueden estudiar todo relacionado con Then, finally, of course, science. entonces la ciencia. In science, they are dependent on the money from outside the O university. sea, que están dependientes de, And in the last, dependen on the money coming from outside. of the dependen del university. dinero, de los recursos que vienen de afuera. And in the last 15 years, En los últimos 15 años we managed to get 58 projects outside. pudieron, se arreglaron para tener 58 programas viniendo de afuera Just for biology and math. para biología y matemática. So let's focus a little bit on Vamos a research. enfocarnos entonces un poco en This, for example, is a model for environmental education, Esto es un modelo para la educación ambiental. where you see the factors, the knowledge, Conocimiento, el conocimiento, the attitudes, las actitudes and behavior. y comportamiento. And
then it's important how this thing intervene each other. Entonces vamos a ver cómo, o sea, cada uno influye en This we want to do now in Cuba. eso es lo que queremos hacer en Cuba para los estudiantes. Therefore, thank you very much Por for tanto, coordinating bueno, everything. gracias por coordinarlo todo. This is one example. Este es un ejemplo. Another example Otro ejemplo sería, where this model, when it is applied, you see it is applied all over the world, se aplica en todo el mundo, except Cuba. excepto en Cuba. And this is what we are changing now. Eso ahora es lo que estamos nosotros transformando y cambiando ahora, ¿no? Then another project Otro proyecto, where we ask our kids to fly to the Mars. nosotros pedimos a los estudiantes que apliquen. And there are 5 countries involved: Hay 5 países Portugal, involucrados. France, Germany, Finland, and Japan. En Japón, which is the first one? Portugal, Okay, Ottawa, France, Francia, Finland, and Japan. Alemania, Finlandia y Japón. And another partner is in US, Otra parte también está combinado, o sea, con Estados Unidos. because this is a Este es masterpiece. un proyecto If the people are on the Mars, they have to sustain them. que there are people on the map, Yeah, the Mars. yeah, This is in the desert of Arizona, que en el desierto de Arizona, and it is the model how to survive when you are living, for example, at Mars. ok, este es un poco el modelo de cómo sobrevivir si estás conviviendo aquí en Marte. And 3 months ago, the minister visited us, 3 meses atrás and we visited him on a trip to the Mars, visitamos o sea, un viaje a Marte virtually, of course. virtual. And you see, I wear the same dress because this is another starting point in Cuba right now. Utilizo el mismo traje, ¿no? Como modelo de cómo podemos hacer. So, finally, another example for science education. Para la educación en ciencias, These are data from this Mars project. datos de este proyecto, There you see that the people, this is what the people know before eso lo que sabían antes, After. personas, después and 6 months y later. 6 meses después. You see there is some dependence, Miren que hay dependencia, and you see how important it is de to también motivate cuán kids. importante es Motivation motivar, la It's motivación producing a lot of influence on se the knowledge. produce mucha influencia. Talk another half an hour about Podría hablar otra that. vez ahora, pero bueno, no quiero hacerlo. Another Por example ejemplo, of science, de this is ciencia, esta es when before we do our introduction in the Chain Technology Lab, antes de hacer la introducción del conocimiento, this is how the students esto es view their role. los estudiantes ven el mundo, You see, this is the teacher, ven su mundo, este es el these maestro, are the students, estos son estudiantes, and after a successful y intervention, después de una intervención con resultados, you immediately see the teacher inmediatamente ven el maestro, changes his role. cómo cambia el rol, He's just the mentor, and the kids are doing them by themselves. los estudiantes están trabajando en su propia herramienta, ¿no? It's another way to evaluate Otra manera también de the evaluar conceptions la concepción of de teachers and students. maestros y de estudiantes. No, we can make it even more complex. Bueno, vamos a hacerlo un poco más This, for complejo. example, is a roadmap how to really increase science education. Cómo incrementar las relaciones científicas, But I don't go into details. pero no voy a ir a detalles. Just another thing which Otro, might be algo más, a role model either for quizá Cuba. puede ser un modelo de rol, This- rol These are 5 PhD students, Son 5 Out of my estudiantes doctorandos and de mi grupo. here you see how often their PhD work is cited in the meantime in the world.
Ok, aquí es como los resultados están siendo visibles en el mundo, ¿no? The maximum is more than 200, which is optimal. Más de 200 y pico, bueno, sería entonces, So, finally, finalmente, let's come to the center. vamos a ir al centro de esto. The center in Bayreuth, of course, is not just a center in one place. El centro no está en un solo lugar, ¿no? It's diverted over several buildings. Está diversificado, ¿no? This is the University of Bayreuth. This is biology. Eso es biología, This is physics. This is física, math. This is chemistry. This is informatics. And informatics. informática. That means different Eso quiere decir professors are diferentes contributing, profesores for the están center. contribuyendo al centro. and this might be Y esto quizás sea Model. cosas, un modelo, to go on also here. para This desarrollar también aquí university en esta to universidad establish a center para of poder science and establecer architecture. un centro de That's it. Gracias. Unas palabras quizás para ubicar esa actividad en el contexto. Con 17 años yo llegué a Berlín y vi la estatua de los Humboldt ahí desde el Linde a la entrada de la universidad, y desde entonces quedé admirado por la obra de Alejandro, lo demás conocido como segundo descubridor de Cuba. Yo soy ingeniero. Algunas de estas cosas es un poco hobby, un poco curiosidad, pero después ya en términos de funcionario, de rector y viceministro, uno empieza a buscarle la utilidad a la obra de los hermanos Humboldt y de Alejandro. Y Alejandro Humboldt es universal, es inagotable, y cada vez que uno se acerca a él desde otra perspectiva descubre nuevas cosas. Hace 2 años el rector me regaló un libro de Humboldt en Franconia. En aquel momento yo descubrí a un Humboldt ingeniero de minas, un poco economista, estratega de desarrollo económico. Hace solo unos días, Ulrike me regaló un libro de los hermanos Humboldt en Berlín, ambos. Bueno, ya me lo leí, ¿no? Porque Ulrike me puso en un panel que hay el viernes con grandes historiadores de Cuba y de Alemania sobre Humboldt, personas con las cuales a uno le da pena estar sentado al lado de ellos, ¿no? Porque, claro, me puso a hablar sobre los hermanos Humboldt y la visión, desde la visión de la educación superior cubana. Entonces, el viernes yo voy a hablar del modelo, su vigencia, su legado para nosotros. Pero bueno, hoy estamos aquí en la Universidad de Ciencias Pedagógicas, pensando como funcionario del Ministerio de Educación Superior. El día pasado fue el Congreso de Pedagogía. Nuestro ministro dio una conferencia magistral sobre la articulación de la educación superior como parte del sistema de educación, y surgen los grandes problemas que hemos estado atendiendo pero no hemos resuelto. Y los problemas principales se mueven alrededor de la matemática y las ciencias naturales, y muy especialmente de la matemática y la física, problemas más graves. Y esto se manifiesta en las carreras de licenciatura de las ciencias naturales, donde hay un nivel de reoferta y donde entonces nos ingresan estudiantes
con insuficiente preparación, calidad, motivación para estudiar una carrera. Y entonces los resultados son fracasos. Y en las carreras de ciencias pedagógicas, el problema es igual o peor. Y también es diferenciado. O sea, una cosa es estudiar pedagogía y psicología, lenguas, incluso español, literatura, y otra cosa son las carreras pedagógicas en la matemática y la ciencia natural. Entonces, en esto tenemos un problema grave en todo el país, con peso en La Habana, en la capital, y con peso también alrededor de los grandes polos turísticos, porque los grandes polos turísticos generan desarrollo económico, riqueza, los trabajadores arreglan sus casas, construyen, pero también un depredador del potencial humano, y nos lleva, entre otras cosas, maestros. Y entonces, no es general en Cuba, pero en algunas disciplinas, sobre todo de ciencias naturales, y en algunas regiones, hay un déficit de maestros. Entonces, un día topamos con el profesor Poco y nos presentó su centro desde la visión un poco pragmática de un gestor universitario. Yo no he visto nada mejor. Yo no lo he visto todo, por lo tanto puede haber cosas mejores, pero yo no he visto nada mejor. Y quedé entusiasmado con esta visión. Porque llevamos 3 o 4 años con un experimento en un preuniversitario, en el preuniversitario del Vedado. Es conocido por la universidad, ellos participan, apoyan. En días pasados, Bosque hizo una encuesta ahí. Y uno llega a la conclusión de que el problema es multifactorial, que aunque la clase es lo más importante, no es suficiente. No es suficiente. Que hay una cantidad de variables en el plano subjetivo que afectan el interés, la motivación, y que por lo tanto quizás la solución del problema habrá que enfrentarla sin duda con buenos maestros que den buenas clases, que haya buenos libros, pero que hay un pedazo, una parte del problema que desborda eso y que hay que trabajar otras cosas. Y ahí junto a Bosner nos ayuda juntos. Porque sobre todo en estos días que Ulrike me puso a estudiar con profundidad estas cosas, he descubierto cosas nuevas de Humboldt. Yo conocía los titulares y hasta el prólogo, pero no siempre me había leído la obra para extraer la riqueza de algunas cosas de Humboldt. Entonces, por cierto, estas son cosas que valdría la pena que la cátedra que vamos a inaugurar las investigara a fondo, lo cual lógicamente yo no he hecho. El rector incluso hablaba de Humboldt en Franconia con un pedazo de pedagogía interesante. Tampoco no había marcado eso bien. Pero profundizando en la obra de Alejandro de Humboldt, tuve que llegar también al hermano, a Guillermo, y ver la obra estratégica del sistema educativo prusiano que es de Guillermo de Humboldt. Y leyendo algunas cosas que él dijo,
tal parecería que podríamos decirlas hoy. Hay que decir que la estructura del sistema educativo actual de Alemania tiene todavía un buen pedazo de lo que hizo Guillermo en aquel momento, y de eso hace 200 años. En una Prusia que para nada era un ejemplo de progreso. O sea, que no fue, que fue a pesar de todo. Y hablaba de cómo había que formar al maestro, de la interactividad que nos hablaba el profesor Kogner. Hablaba incluso de que había que pagarle bien a los maestros. Una cosa vieja para nosotros, que hay que pagarle bien a los maestros y hay que elevar el reconocimiento social de los maestros hace 200 años. Entonces, bueno, el periodo de la Universidad de Berlín, Guillermo de Humboldt, 1810, unos años, después vino la batalla de Leipzig, Waterloo, Congreso de Viena, los Beschluss, los acuerdos de Karlsbad, y todo aquello regresó para atrás. Pero no del todo, nunca volvió al mismo lugar. Hay un fenómeno paralelo en Cuba en el mismo momento con el Seminario San Carlos, Félix Varela y Luis Caballero, independientes uno de otro, pero que no deja de estar interconectado. El padre casi de nuestra pedagogía es José de la Luz y Caballero. Fue amigo de Humboldt, de Alejandro. Lo visitó en Berlín en los últimos años de su vida. Alejandro Humboldt vivió 90 años, fuera de escala para la época. Y estamos hablando de cosas que sucedieron 60 años después que estuvo en Cuba. Bien. Bueno, yo no sé cuánto hay de influencia de la filosofía clásica alemana de la Universidad de Berlín en la formación electiva, como decimos los cubanos, de un Luis Caballero, que es el paradigma de nuestra educación. No sé, valdría la pena averiguarla bien. Pero bueno, después que incluso Guillermo se desmonta, después en el 19 él sale del servicio estatal, durante ese tiempo estuvo tratando de traer a Alejandro de Humboldt a Berlín, que cuando terminé sus viajes por Latinoamérica estuvo en París escribiendo y no lo logró. O sea, Alejandro de Humboldt llega a Berlín después de 15 años de ausencia en el año 23, 1823, y se asienta definitivamente en Berlín, creo que en el 27. Nunca fue profesor de la Universidad de Berlín oficialmente. No estuvo presente cuando se hizo la Universidad de Berlín. Medio que recibe el bastón, es como si Alejandro lo hubiera entregado en mando años después, de Guillermo Alejandro. Entonces yo me pregunté por qué se le considera cofundador de la Universidad de Berlín y cofundador del modelo de la Universidad Investigativa, la Universidad de Humboldt, de la Universidad de Berlín. Bueno, tal parece que eso no es por orden de llegada. O sea, al regreso de la Berlín, su conferencia en la universidad fue un acontecimiento, un escándalo. Llegó el momento que la Universidad de Berlín no tenía un local para acoger el público y buscaron el lugar más grande que había en Berlín, que era la Academia de Canto de Berlín. Estamos hablando de 800 capacidades, con entrada libre, y había que estar mucho rato antes para coger lugar. Salvo algunos asientos guardados para el rey y la corte que iban con frecuencia. Yo no digo que fuera una universidad popular, yo no digo que el pueblo trabajador estuviera allí, que los hijos de obreros y campesinos estaban allí, pero eso era una revolución para la época. Nunca antes un científico había tenido ese público en la historia de la humanidad. Entonces, viendo esto
con el lenguaje de hoy y los conceptos de hoy, bueno, podemos decir que Humboldt es un poco el padre de la ecología, aunque para nosotros fue el libro de la primavera silenciosa de Raquel Carson fue quizás el cambio, ¿no? Y eso se publicó en Cuba aquí. Fidel Castro se lo leyó a la semana de salir. O sea, eso fue 100 años después que murió Humboldt. Pero si hoy analizamos los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, la Agenda 2030, podemos decir, es posible que yo esté demasiado entusiasmado con esto, que un debate científico me diga, estás pidiendo demasiado, pero para mí Humboldt es un precursor de todo eso. Y si vamos a buscar un ejemplo, yo en su trabajo del ensayo político sobre la isla de Cuba, él es mucho más que un naturalista. Resulta que 2/3 de las páginas no se dedican a los fenómenos naturales, se dedican a la agricultura, a la producción azucarera, al comercio, a la economía, a la relación del hombre con la naturaleza. Por ahí. Pero bueno, tratando de hablar con el lenguaje de hoy, podríamos decir que Humboldt fue un promotor cultural excepcional. Un maestro de la extensión universitaria, podríamos llamarle así. Porque esas 800 personas no eran científicos, ahí había medio de todo. O sea, incluso sus obras, o sea, esa serie Cosmos, 1827-28, él dedicó el resto de su vida a algunos viajes, pero sobre todo a escribir eso, 5 tomos. No están escritas para los grandes especialistas. Por lo tanto, en la tarea de recuperar el peso de la matemática y las ciencias naturales en la pedagogía y fuera de la pedagogía, porque nos lo decide todo, Humboldt tiene mucho para ayudar, y el modelo del centro del profesor Bogner lo vemos como un instrumento. Yo estoy entusiasmado con Humboldt y estoy entusiasmado con el modelo del profesor Bogner. Y entonces tenemos que encontrar la forma de entusiasmar a los jóvenes con la matemática y la ciencia natural. Y lograr que no le tengan miedo, lograr que la disfruten. Y eso es un reto pedagógico y didáctico gigantesco, que en mi opinión desborda la clase y podemos aprovechar el brillo universal de Humboldt, pero el brillo de Humboldt también como pedagogo, como genio didáctico de las ciencias naturales, como genio de la extensión universitaria en este sentido. Perdonen que me haya extendido un poco. Yo quisiera que estemos ante el inicio de una colaboración a profundidad con la Universidad de Bayreuth y con el grupo del profesor Bogner. Tenemos que apropiarnos de esa experiencia, tenemos que aprovechar todas las vericuetos y todas las posibilidades para conocer esa experiencia. Hay que ver por qué vía podemos hacer alguna instancia corta allí, si Bailat nos ayuda, si el rector a lo mejor tiene algunas posibilidades, si el profesor Bogner nos logra colocar en un proyecto europeo y
necesitamos que se formara algún doctor joven en esa escuela. No por tener un doctor más, no es tener un doctor más, es un doctor formado en esa escuela. Tampoco es mandar a llegar 4 años, pero las variantes dan una oportunidad. Yo quiero decir que la Universidad de Bayreuth y el profesor Gómez han sido muy generosos con nosotros. Nosotros nos movemos en un mar de contradicciones económicas. Hay cosas grandes que se pueden hacer y hay cosas chiquitas que no se pueden hacer. En un viaje anterior, el profesor Gómez nos donó un proyector para el Saúl del Cabo. Eso nos cambió el juego. Todo el mundo más o menos tiene una computadora. Pedirle a los profesores conferencistas que lleven un proyector es muy difícil. Y cuando hablamos de las encuestas y eso, le dijimos al profesor, cuando tenemos problemas con el papel. Es un poco hasta ridículo, ¿no? Pero había realmente, en el momento que incluso hicimos eso, el papel estaba perdido en Cuba. O sea, no era un problema de dinero para comprarlo, no había papel. Y el profesor ahora nos trae la universidad un donativo de papel. En ese medio tiempo habíamos hablado con Enrique, a ver si en la embajada, pero bueno, ¿por qué? Porque el modelo del profesor me entusiasma mucho, trabajando con el nivel preuniversitario. Esto, bueno, lógicamente tiene su versión en primaria y secundaria, pero pensando en el nivel preuniversitario, la idea básica era hacer un diagnóstico con el muchacho en grado 10, saber cómo se mueven sus intereses por las ciencias naturales, su educación ambiental. Después trabajar con ellos 2 años, 2 años y medio, y en grado 12 diagnosticar eso otra vez y ver qué se movió. Ver qué se movió en eso. Esa es la idea básica. Eso bien hecho sin duda es el doctorado de arte. Y bueno, la universidad, que es la universidad pedagógica del país, tiene una responsabilidad grande con la ciudad de La Habana. La ciudad de La Habana es la ciudad de La Habana. Y bueno, esta encuesta la estamos haciendo en un preuniversitario aquí, en el entorno de la universidad, y en el preuniversitario del Vedado, que muchos conocen. Y bueno, en la medida que esto salga bien, no cabe duda que el interés sería una extensión al menos en la ciudad de La Habana, que está muy necesitada de que tengamos esto. Bueno, gracias. El día de hoy vamos a estar inaugurando la cátedra. En breve, el doctor Mosque podrá explicar bueno, toda la amplitud de sus objetivos, de sus líneas de trabajo. Indiscutiblemente, el modelo que nos ha presentado el profesor Mosque, del cual el doctor José Luis ha estado haciendo sus reflexiones, tendrá su lugar indiscutiblemente como parte del trabajo que hoy se está diseñando, pensando en la propia cátedra que estamos inaugurando hoy. Es un espacio donde inevitablemente se va a materializar la investigación con participación de estudiantes, de profesores, y por tanto su resultado tiene que expresarse en una transformación social. Deben producirse publicaciones conjuntas que nos permitan también divulgar esos resultados científicos con la experiencia alemana y cubana, ¿ya?, en torno al tema que se está analizando. Yo voy a aprovechar mientras se acomodan profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias, exactamente, profesores que tienen que ver con las ciencias naturales, para
socializar el video de la universidad. Se han incorporado miembros del centro de estudio, colaboradores, estudiantes, que han contribuido mucho al trabajo del centro de estudio de educación extranjera. Primeramente quiero agradecer al doctor Fran, al doctor de Moreno, al doctor Fran Borne. Creo que lo ofrecí bastante por los correos y él llamándome. Esto que estamos haciendo en un breve, corto tiempo, llevamos meses organizando, preparando, y también creo que es muy justo reconocer al doctor José Luis, al doctor René, que todavía la doctora María del Carmen nos convocó. Y ya más recientemente, la doctora Burrique nos ha apoyado mucho en esta oportunidad que hoy lo mostramos. Por supuesto, a la dirección de la universidad, que siempre nos ha apoyado en todo este proceso de intercambio, colaboración con otras instituciones. La idea es presentar la esencia del centro de estudio. Por supuesto, no voy a demorarme mucho porque al profesor Bonner se lo vamos a entregar posteriormente. Después la profesora Ana Gloria va a hacer un análisis de las encuestas aplicadas en dos preuniversitarios a partir de un instrumento que el doctor Bonner nos envió y donde han participado. Creamos un grupo que va a explicar cuál fue el proceder, donde incluso hay estudiantes de informática. Nosotros realmente agradecemos, como decía el doctor José Luis, a nosotros tenemos a veces pedir papel, pero en aquel momento fue difícil, y buscamos una alternativa. Lo voy a comentar, la profesora lo va a hablar. Utilizar la tecnología, o sea, computadoras celulares, y ahorrar papel en función del componente ambiental, que para nosotros es esencia lo que hacemos. Pero más o menos una gráfica, trabajamos con el Instituto por la Libertad, con escolares de todos los niveles de enseñanza. Eso es la esencia de cómo fuimos transcurriendo nosotros desde 1992, diferentes etapas, diferentes generaciones que fuimos haciendo, hasta elementos recientes, un estudio postdoctoral que ofrecemos a algunas personas interesadas. Esa es la misión de nuestro centro, orientada a tres áreas fundamentales: superación. Tenemos un sistema de superación desde el curso básico hasta el estudio postdoctoral. La actualización de la dimensión ambiental, por ejemplo, hoy el tema del cambio climático, desde hace años hemos venido trabajando, actualizando este tema en el turismo, y diseño y ejecución de proyectos participativos. Ese es un croquis de Ciudad por la Libertad, aproximadamente 2,6 kilómetros cuadrados, 2,6 de extensión superficial, donde hay desde un círculo infantil, primaria, secundaria, escuelas técnicas, universitarias, escuelas especiales de ciegos y débiles visuales, de autistas, de retardo del desarrollo, escuelas técnicas, la mencioné, y la universidad. O sea que es un complejo científico donde muchas de estas investigaciones se han aplicado y se pudieran aplicar otras. Estos son los equipamientos, le llamamos equipamientos a partir de una tendencia en España. Creamos el gabinete, que lo vamos a visitar posteriormente, un aula, el Museo Federal de Historia Natural y áreas demostrativas relacionadas con fuentes renovables de energía. Todo eso en la universidad. Este es el gabinete que da servicios varios a estudiantes, profesores, atención a maestría, doctorado. Hay fotos históricas ahí, las quisimos mantener, de personas que fueron fundadores de este centro.
El Museo de la Historia Natural, buscando divulgar la naturaleza cubana y por supuesto con el enfoque de educación ambiental. La directora del museo está acá con nosotros como parte del centro de estudios. La cátedra de educación energética, donde hay un área demostrativa, se trabaja en los currículos de matemáticas, de física, se ha incorporado. Física ha jugado un papel muy importante en la incorporación de las fuentes renovables de energía de diferentes maneras. Esto es un centro en Boludia que en algún momento, a partir de una colaboración, pudimos crear para motivar estudiantes y profesores en el tema de las fuentes renovables de energía. Algunas investigaciones realizadas, que es un elemento básico del centro de estudio, y resultados de esas investigaciones, publicaciones que el centro ha podido terminar, tanto digitales como impresas. Este es el sistema de superación que tenemos. La actualización del currículo, como buscamos que, por ejemplo, el tema del cambio climático, el tema de las especies invasoras, que son dos elementos básicos, se incorporan a los currículos por diferentes vías. Tenemos una estrategia curricular de educación ambiental donde tributa a todas las facultades de la universidad. Esos son los componentes. Trabajamos con grupos científicos estudiantiles. Jan es el que coordina los grupos científicos estudiantiles. Por ejemplo, hay una estudiante que formó parte de un grupo científico estudiantil que hoy es docente de la universidad. Hay varios acá. Que trabajamos en común. Y desde el punto de vista extensionista, entre otros elementos, tenemos una estrategia de comunicación, donde vamos a la radio de la capital y hemos estado en varios programas de la televisión cubana, divulgando fundamentalmente las fechas ambientales y el plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, conocido como Tarea Vida. Bueno, son resultados de las investigaciones. Yo les voy a mostrar algunas evidencias. Este es un evento de la convención que va a ser del 11, 12 y 13 de abril, donde hay un simposio dedicado a la educación ambiental y un congreso relacionado con este tema. Disculpen. Bueno, graficar un poco, le pusimos así por el camino a la ciencia, el museo, que lo van a poder observar, donde visitan. No tiene sonido, nos faltó poner el sonido, lleva un guión. Pero bueno, ustedes lo van a recibir la explicación posteriormente. Bueno, una de las exposiciones que tenemos en este momento, dedicada a Humboldt. Bueno, dos salas, una de geología y paleontología y otra de diversidad biológica, Cuba. Por ejemplo, hay muchos escolares que no han visto nunca un amiquí, que es una especie que está en peligro de extinción, que solamente vive en un lugar muy limitado en la zona oriental de Cuba. Bueno, estudiantes, profesores, organizando las exposiciones. El museo lo sacamos a la comunidad por esta. Bueno, la cátedra de educación energética vinculamos estudiantes de diferentes niveles. Por supuesto, todas estas áreas lo dirigen determinados profesores. Y es un trabajo conjunto. Esto es un área demostrativa que tuvimos en la azotea, con un aerogenerador, cocina solar, demostrando cómo se pueden utilizar las fuentes renovables de energía. Profesores dando conferencias, demostrando la utilización de la cocina solar, con los paneles solares evidenciando cómo se mueven estos instrumentos, y siempre vinculando profesores y estudiantes.
en este caso dirigido por la Cátedra de Educación Energética. Esto es una feria que se hace en un espacio cubano, acá en La Habana, donde los estudiantes y profesores han ido a mostrar los resultados. Exposiciones de niños de Ciudad por la Libertad. Convocamos a diferentes concursos y en determinados espacios buscamos que se muestren sus resultados. Ellos exponen sus ideas, que tienen que ver siempre, por supuesto, con el tema ambiental. Exposiciones en diferentes lugares, niños de primaria, de secundaria, de tecnológico. Bueno, ahí están las evidencias de estudiantes y profesores. Una profesora insigne de Cuba, de la pedagogía cubana, Lidia Turner. Profesores dando explicaciones de cómo sembrar, cómo atender esos árboles, explicándoles que es una manera de mitigar el cambio climático. En Ciudad por la Libertad existen escuelas asociadas a la UNESCO, con las cuales tenemos un trabajo sistemático. Todo el proceso de siembra, de búsqueda de la postura, pintura de los niños. Es importante porque ellos vean las clases que se pongan en diferentes lugares, ¿no? Son escuelas con las cuales trabajamos. Y en eventos ellos exponen sus resultados. Maquetas hechas con elementos rudimentarios, es la intención, ¿no? Elementos rudimentarios. Y su dibujo. Estos son festivales que hemos realizado en Ciudad por la Libertad. Participa la familia, música también, actividades artísticas, niños con dificultades especiales han participado en nuestro evento. Esto es un estímulo para esos estudiantes, incluso niños con dificultades motoras, visuales, han participado en estos eventos. Y niños ciegos. Esta es la exposición de Humboldt que la tuvimos hace 5 años en un espacio, y hace unos cuantos meses, ese que salió ahí, el director de la Casa Humboldt, que lo invitamos a que estuviera con nosotros. No sé por qué no asistió, pero está invitado. Por tanto, que hemos tenido la presencia de Humboldt en la universidad, además de conferencias, de exposiciones, y hoy lo volvemos a tener en el museo, que lo vamos a poder observar. Es el recorrido cultural de Humboldt por Cuba. Visita de conferencistas, en este caso de España, ciclos de conferencias especializadas, especialistas de primer nivel de nuestro país, con temas muy variados, pero por supuesto el tema ambiental está presente siempre, entre ellos el cambio climático. Especialistas del SIGMA, o sea, de quien atiende el medio ambiente en el municipio, que para nosotros es importante su presencia. Este es un especialista, son especialistas del panel intergubernamental sobre cambio climático, Ramón Pich. Panel intergubernamental sobre cambio climático. Especialistas del primer nivel que han estado en conferencias con estudiantes, con profesores, en diferentes espacios. Un conferencista español. Algunos eventos. Este es el coordinador de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente hoy. Especialistas de diferentes instituciones, en este caso con los cuales tenemos convenios firmados. Y siempre la presencia de los niños. Algunos miembros del centro de estudios, colaboradores. Bueno, hicimos un poquitico, llegar aproximadamente 10 minutos.
con toda la intención que el profesor Bonner se lo pueda llevar y nos pueda sugerir también otros elementos. La práctica de campo, esto forma práctica de campo, forma parte del componente de los estudiantes de la carrera de biología, geografía, incluso química, y hemos realizado expediciones integradas a diferentes espacios naturales que denominamos polígonos de práctica de campo. Todo esto lleva un proceso de evaluación, o sea, primero se prepara aquí en la universidad, después se va al campo, posteriormente en la universidad se realizan pruebas o deben rendir un informe. Esta es la visita de acreditación que recibimos. ¿Qué año fue? No recuerdo, hace 5 o 6 años. Donde también se evidencian algunos resultados, cómo crear un invernadero, o sea, en física, profesores de física haciendo esto, demostrando. El doctor Antonio Núñez Jiménez, que lleva el nombre de nuestro museo, visita espacios naturales. Los especialistas que vinieron a la acreditación y por supuesto siempre llevándolos a la escuela que tenemos convenio de trabajo. Estudiantes defendiendo su experiencia, la firma de algunos convenios, es importante, convenios con instituciones nacionales, por ejemplo, con la institución que se encarga de la fuente renovable de energía, para nosotros es importante, Bahía de La Habana, que tiene que ver con todo el litoral costero cubano, el Museo Nacional de Historia Natural, la Quinta de los Molinos y el Jardín Botánico, y algunos reconocimientos que hemos recibido. Sabemos que está un poco largo, pero bueno, fue con toda intención. Bueno, muchas gracias. En función de este intercambio científico, se nos solicitó la aplicación de 2 encuestas y procedimos inmediatamente a formar un equipo de trabajo liderado por el doctor en ciencias Rafael Costa, bueno, quien les habla, ya me he presentado, la máster en ciencia Yamila García León, acá a nuestro lado, la licenciada Carla Liz Amador Mora, y también nos hicimos acompañar en este equipo de 2 estudiantes, alumnos ayudantes de ciencias técnicas de la especialidad de informática, Arlet Boizán y Juan Luis Almeida. Participaron estos preuniversitarios que vienen acá en pantalla, el preuniversitario Saúl Delgado y Manolito Aguiar del municipio Marianao, aquí en la capital del país, y Cristino Naranjo, Cristino Naranjo y Manolito Aguiar de aquí del municipio Marianao y el Saúl Delgado del Vedado. Bueno, para ello, nuestro equipo seleccionó estudiantes de 10º grado, una población, como se explica aquí, en cada uno de los preuniversitarios, que constituyen un total de 803 estudiantes entre 15 y 16 años. Elaboramos de conjunto en el equipo un cronograma de trabajo que tuvo diferentes fases. En la etapa de planificación, como se nota, del 22 al 25 de enero. En esta etapa de planificación se hizo puntualmente bajo 2 principios, como nos había explicado anteriormente el doctor Bosque.
teniendo en cuenta, en primer lugar, la informatización del país a la que estamos llamados y en la que estamos involucrando a todos los niveles educativos. Y en un segundo momento, bueno, el ahorro del material, en este caso del papel, en función de la educación ambiental. Se realizó una coordinación en esta etapa de planificación con todos los directivos, es decir, a partir del Ministerio de Educación Superior y de ahí Dirección Provincial de Educación y los directores municipales y los directores, por supuesto, de las escuelas donde entramos, es decir, de los preuniversitarios, en la que explicamos los objetivos, los propósitos y el interés marcado que tenían cada una de las encuestas. Fue un momento también en el que se intercambió acerca del contenido de la encuesta y los intereses y las motivaciones que podían tener cada uno de los estudiantes de los preuniversitarios y también los profesores y todo el personal que influye en el proceso docente educativo. En este ya a partir del cronograma, en un segundo momento, entramos en el manualito guiar, como se ve en pantalla, en los días 19 y 21, en el horario fundamentalmente de la mañana, puesto que estos grupos de 10º grado en este preuniversitario fundamentalmente trabajan en el horario de la mañana. La modalidad fue aplicarlo, como se ha visto, en medio, es decir, usar la tecnología. Un grupo de estudiantes diagnosticados con celulares inteligentes, con la aplicación instalada que permitiera la realización individual de las encuestas y un levantamiento en los laboratorios para corroborar las máquinas que estaban aptas para realizar la actividad. De igual forma procedimos ya en un segundo momento a la aplicación de las encuestas. En el Saúl Delgado, que como les expliqué, se encuentra en el municipio del Vedado. Hay que decir que los contextos de actuación son diferentes y en este caso se aplicaron en el horario de la tarde, puesto que los estudiantes trabajan precisamente en el horario de la tarde. Siempre de manera coordinada, sin inferir en el proceso docente educativo, y se tomaron turnos de informática, turnos de reflexión y debate y otros que fueron debidamente coordinados con la dirección de la escuela. En este preuniversitario tuvimos la oportunidad de contratar una muestra mayor, es decir que, como ven, fueron 7 grupos los encuestados en el Saúl Delgado. Y bueno, aquí aparece ya la cantidad de estudiantes encuestados por grupos. Aquí se puede apreciar que en el Manolito Aguiar, que es el preuniversitario que está propiamente en Marianao, como ya les dije, 48 estudiantes fueron encuestados con los celulares y 81 con las computadoras en diferentes bloques. Contábamos realmente con 12 computadoras aptas para la realización de la actividad, pero se organizó de manera que simultáneamente y en bloque
fueran entrando los estudiantes con la colaboración muy organizada del personal docente de la escuela, que estuvo indistintamente interactuando con los estudiantes. So the teachers and students interacted, right? And they were part of the people who helped to organize all the process. And they went like in different groups, used computers, Es interesante que los estudiantes con los celulares se demoraban entre 16 20 minutos y los estudiantes que utilizaron las computadoras eran un poco más ágiles, promedio 15 minutos. So students with cell use more time than students with computers, right? And it's something interesting that happened. Bueno, en el Saúl Delgado, como ya le habíamos dicho, la muestra fue superior. So Saúl Delgado we had a wider, right? More students. 38 celulares y 181 computadoras fueron utilizados y se encuestaron 219 estudiantes en total. De manera general, aun cuando no hemos hecho un estudio computarizado de todas las... Hemos computado resultados porque no se nos pidió, pero sí tuvimos varias muestras que saltaron a la vista, experiencias, evidencias e intercambios con los estudiantes y con profesores. Y muchos celulares que, por ejemplo, no tienen la aplicación o no permiten que se les aplique que se les conecte la aplicación, computadoras con algunos defectos técnicos y algunas complicaciones que no lo permiten, pero que en la medida que se pudo ir resolviendo el problema, pues fueron los estudiantes interactuando. So the idea is that we, little by little, they were able to do their job or do what they were supposed to do, as long as the computers and all the cells were being adjusted. Ahora, ya en el contacto con el contenido de las encuestas, saltaron algunas frases, algunos vocablos que los estudiantes se sentían motivados por interactuar con estas frases, con estos vocablos, como los que aparecen en pantalla. Gracias. Libélulas, productos de estación, pasto, certificado ecológico, productos de temporada, acerca de los buitres, se interesaron mucho. Sobre los residuos, el tratamiento a los residuos, cómo hacer. Y hay que decir que las profesoras de español literatura, por ejemplo, en el preuniversitario, Manolito Aguiar tomó estos vocablos para que sirvieron de motivación para su clase que iba a comenzar en el turno posterior a la aplicación de la actividad. Y también en esta interacción nos preguntaban por qué no aparecía ningún ítem relacionados con el cambio climático. Y como les había dicho el doctor Bosque, bueno, se hizo un ahorro de 2.436 hojas de papel. Solo un comentario. Hasta aquí era el trabajo que debíamos hacer nosotros con la encuesta, ¿no? Toda esta información se la entregamos al doctor Borner, independientemente que nosotros vamos a hacer análisis de ella y después intercambiamos. Pero hasta aquí era lo que debíamos hacer nosotros. Y en septiembre debemos aplicar una encuesta orientada hacia la motivación hacia la ciencia, que por supuesto se la vamos a dar a conocer con tiempo para poder socializarla y lograrla lo mejor posible. Gracias por el papel.
Bueno, han visitado el espacio del Centro de Estudio de Educación Ambiental y acá entonces vamos a inaugurar oficialmente la cátedra Alejandro Humboldt. Máster en Ciencia Jan Robaina Sánchez es la persona que va a coordinar, a dirigir la cátedra, donde hay estudiantes y profesores de matemáticas, de física, de química, de biología, de geografía. Buenos días nuevamente. Queremos ratificar nuestro agradecimiento. Para nosotros es un gran honor, porque es una gran oportunidad a esta relación de trabajo que ha comenzado desde hace varios días, pero hoy da un paso importante con la creación de la cátedra honorífica Alejandro Humboldt, para lo cual entonces vamos a leer primeramente la resolución rectoral de nuestra universidad y después presentar algunas ideas básicas sobre lo que pretendemos en el trabajo de la cátedra. Entonces mostraremos la resolución rectoral. Dice lo siguiente: Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, resolución rectoral número 26 de 2019. Por cuanto, por acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros número 6643 de fecha 25 de mayo de 2009, fue transformado el Instituto Superior Pedagógico en Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Por cuanto, por acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros número 7943 de fecha 30 de junio de 2016, se decidió traspasar al sistema del Ministerio de Educación Superior la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Por cuanto la resolución ministerial número 16 Ministerial Resolution number 16 de fecha 2 de marzo de 2018 on date March 2019 y puesta en vigencia con fecha 15 de marzo de ese propio año, and as per in this month, dictada por el Ministerio de Educación Superior, fue designada la que resuelve dictated by the Ministry of Education, Higher Education, rectora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas assigned as rector of the University of Pedagogical Sciences Enrique José Barona, facultándola para dictar cuantas disposiciones legales procedan para el mejor funcionamiento de la entidad. Dictate all measures. Por cuanto Alejandro de Humboldt, nacido el 14 de septiembre de 1769 en Berlín, Alemania, y fallecido el 6 de mayo de 1859 en la misma ciudad, es considerado uno de los grandes hombres de ciencia e intelectual a nivel internacional de todos los tiempos. Is considered as the main science of our world in all time. Figura de gran sabiduría y extraordinaria multiplicidad de saberes, figure of big knowledge, que se manifestó en las diferentes ramas del saber humano en las que trabajó, that was manifested in different branches of sciences that he worked, realizando disímiles aportes importantes, doing different contributions, participó en diferentes expediciones científicas en numerosos países, participated in different scientific expeditions in different countries, haciendo aportaciones significativas al conocimiento de los territorios por donde estuvo, doing significant contribution in these territories. Es autor de una extensa, variada y valiosa obra, The author of the extensive curriculum documents que constituye una fuente imprescindible de consulta cuando de ciencia y cultura en general se trata. That constitutes an important resource of knowledge. Por cuanto Alejandro de Humboldt visitó a Cuba en 2 ocasiones, Alejandro de Humboldt visited Cuba twice. En estos viajes realiza importantes estudios desde el punto de vista físico-geográfico y socioeconómico. In these trips done different contributions, physically and geography contributions, los que quedan plasmados en su ensayo político sobre la isla de Cuba,
recording in his reporting about Iran. Por todos los trabajos realizados en Cuba es considerado como su segundo descubridor. Take into account all work that he did. Por cuanto la cátedra honorífica Alejandro de Humboldt As the Humboldt Professorship se constituirá el 26 de febrero de 2019 is going to be constituted the February 26th por primera vez 2019 for the first time en la universidad. in the University of California. Y su objetivo será And the objective will be divulgar en los diferentes niveles educativos to promote in different educational levels la vida y obra de Alejandro de Humboldt the life and of Alejandro de Humboldt, para la motivación por las ciencias to motivate for sciences, en función de la educación para el desarrollo sostenible. take into account the education for sustainable development. Por cuanto As se hace necesario que la fundamentación que da origen a la creación de la cátedra it's necessary to the foundation that held the professorship in Humboldt sea integrante del cuerpo de la presente resolución rectoral. be integrated as the resolution. Por cuanto en el ejercicio de las atribuciones conferidas Take into account the executive conferences en la resolución ministerial número 16 del Ministro de Educación Superior and the ministry resolution of higher education de fecha 2 de marzo de 2018 que designa a la que resuelve, date on March 2nd, 2019, resuelve, primero, aprobar la fundación de la cátedra honorífica Alejandro de Humboldt approve the honorific professorship Alejandro de Humboldt para que cumpliendo con su objetivo divulgue en los diferentes niveles educativos la vida y obra de Humboldt. according to the objective to promote the life of Humboldt in the educational system. Para la motivación por las ciencias en función de la educación para el desarrollo sostenible, To motivate sciences according to the objective of education, estando a cargo del Centro de Estudios de Educación Ambiental GEA, here on Center of Study and Educational Environment, realizar todas las tareas para divulgar la vida y obra de este insigne científico. to realize all tasks to promote the life of this scientific Comuníquese person. a cuantas personas naturales o jurídicas deban conocer la presente para su aplicación y Tell cumplimiento. to all people that is interesting to know these persons. Archívese en el original en el protocolo de resoluciones a cargo del grupo jurídico de nuestra universidad, Recorded in the original of the Jude Board of our university. dado en La Habana a los 13 días del mes de febrero de 2019, And one of the teams, February 13th, 2019, y firma la doctora en ciencias y director Signed, Milda Levia Mida Villalba. Levia, doctor of our institution. Aquí hay una labor de divulgación, de extensionismo, ¿no? Por un lado. Promoting labor, Pero las aspiraciones serían llegar a un proyecto de investigación conjunta ambicioso. to get to the projects together. Repito lo de ambicioso. Big projects. Aunque en la cultura alemana Without the German culture, las cosas son paso a paso. things are step by step. Pasos pequeños, seguros, Smallest one, short one, eso debemos tenerlo en cuenta. so we have to take into consideration. Entonces, So, pensando en términos de eficiencia alemana, thinking in efficiency terms, German efficiency terms, Humboldt estuvo en Cuba Humboldt was here, 5 meses Cuba, 5 months. y después After that, estuvo incluso actualizando los datos he was actualizing dates hasta 1830. until 1830. O sea, casi 30 años después de pasar por aquí, So almost 30 que years estaba actualizando los datos sobre he Cuba. was working in dates. Y en la segunda edición del ensayo ya aparecían datos actualizados. Reporting was some data. No vamos a competir con Humboldt, con los gigantes de la historia, They have not completed with Humboldt, pero tiene que inspirarnos.
but it was an idea from inspiration. Entonces, bueno, hay que ver cómo en estos días encontramos la forma de que vos, que el profesor Bogner, avancen en la conformación de un proyecto ambicioso para desarrollar paso a paso. Y quería añadir, ¿no? Yo hablaba con el profesor Bogner, bueno, el idioma es una barrera, ¿no? Pero hoy en el centro de Bogner, en la universidad y bastante ya en Alemania, el trabajo se puede hacer en inglés, el trabajo científico. Yo le preguntaba, ¿se puede trabajar en inglés en todo el grupo? Y me dice, sí, tiene doctorantes de otros países. Casi que el inglés se vuelve el idioma de trabajo. Hay que saber un poco de alemán, pero quizás más en términos de sobrevivencia, ¿no? Él me dice, mis doctorantes publican en inglés. Entonces hay que encontrar la forma de ver cómo vencemos esa barrera idiomática y el inglés nos da oportunidades y tratar de avanzar en un proyecto con eficiencia alemana. En términos pragmáticos como gestor de la universidad, yo quisiera ver como resultado de la investigación y la aplicación de sus resultados, para mí hay un indicador clave. Cantidad y calidad de los estudiantes que matriculan estas carreras. No solo la cantidad, también la calidad. Con qué índice académico entran. Y bueno, eso no es un resultado de unos meses, nos llevará algunos años. Incluso la idea básica del proyecto es trabajar con grado 10 y evaluar los resultados en grado 12 y ver los resultados de cómo llenan la planilla de ingreso a la educación superior y cómo tienen las carreras como criterio de medida. Estamos hablando en términos prácticos de unos resultados dentro de 3 años. Ojalá esto nos salga bien. Es muy importante que nos salga bien. Muchas gracias a todos. Thank you very much. Por la parte nuestra, creo que la presentación de la cátedra es el inicio de ese gran proyecto que éramos pensando. Is an idea to continue thinking. Y las condiciones del espacio donde nos ubicamos, our space that we have, estudiantes, profesores, students and teachers, el apoyo de la universidad, the backing of our university, y lo tenemos. We have it. Por tanto, brindamos esa posibilidad. So we offer this possibility. Y ver la experiencia de ustedes, the experiences that they de manera que un estudiante muy egresado. Take it upon to train students, taking upon the idea that Dr. Hosson is said. Ver si algún it's important to see any student, any teacher here present. De lo que estamos presentando, fundamentalmente la contraparte que está llegando acá, aunque llevan muchos años acá viniendo, pero la experiencia they come here for a long time, but the emphasis that they come here should be very important. So, silence. Buenos días.